Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Margarita Romero Noriega, estudiante de Administración de Empresa del SEAD Curumaní Cesar, del código 100.007.45 a cargo del tutor Jairo Antonio Nieto Gómez del curso Antropología. Hoy hice este video para hablarles de el pueblo escogido, el cual fue Epirara Siapidara, se llama el pueblo. Epirara Siapidara, un pueblo indígena, una comunidad indígena. Entonces les voy a leer las expresiones, unas preguntas que voy a responder luego de haber seleccionado este pueblo. ¿Qué expresiones o símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Bueno, las expresiones, las más comunes que escuché en el video era que Javiana, que era como un instrumento, como una lanza o un objeto donde ellos guardaban sus pertenencias. Pildecera, que era como el líder de esa tribu, de esa comunidad, y le llamaban así Pildecera. Jai tomar yajé, es una bebida que ellos hacían y la tomaban en esos rituales. Tainera es el nombre que se le da al médico occidental, una persona que se prepara para todos los cuidados de la salud de su comunidad. Y la danza Sirú, que es el nombre de ese ritual o ese baile representativo de esta cultura, de esta comunidad. Se llama danza Sirú. Bueno, este grupo en Timbiquí, Cauca, debido al desplazamiento forzado que tuvieron esta cultura, esta comunidad, por la presencia de grupos armados en la zona. Entonces les tocó desplazarse de Timbiquí, Cauca a Bogotá. Dice la segunda, describir la problemática o el proceso de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Yo pienso que más de describir la problemática es acentuarnos un poco a todo lo que pasó en la antigüedad con esta cultura, con la cultura de este pueblo Epirara. Pues ya con la llegada de estos grupos al margen de la ley, como el ELN, los paramilitares y demás grupos que golpearon por la violencia, con la violencia a esta comunidad indígena, ellos se vieron obligados a desplazarse, a ser desplazados a la ciudad de Bogotá, donde se sabe que se perdieron un poco sus costumbres, sus tradiciones, pues estaban interactuando con una costumbre y una cultura totalmente diferente. Entonces, donde los líderes tuvieron que tomar cartas en el asunto para poder hacer prevaler su comunidad, que siguiera con las mismas tradiciones que por años los ha mantenido unidos y en esta actualidad pues ya de esa cultura lo que queda es poco, por lo que todas por debido a esos desplazamientos se han modernizado y han cambiado un poco, modificado sus creencias, sus costumbres, su cultura, sus tradiciones por las nuevas que están ligados a este nuevo avance tecnológico. Bueno,
Aquí dice según la lectura de Kotak, ¿qué es un proceso de enculturación? Bueno, el proceso de enculturación, según lo describe la lectura de Kotak, es un proceso donde podemos conocer todo todos los aspectos relevantes, los temas de cada una de las culturas que surgieron en la antigüedad, y para poder así conocer de ellas sus tradiciones, sus costumbres y mirar en qué las diferencia. Hacer una enculturación, o sea, como la relación que hay entre cada una de ellas, cómo hicieron para prevalecer en el tiempo y todo eso. Ese es una enculturación. Meter o, o poner en un paralelo lo que existe, las relaciones que existen de una cultura a otra, qué los hace diferentes, qué dio origen, cuáles fueron sus costumbres, cuáles fue la costumbre digamos, de los Siapara o los incas, perdón, o cualquier otra cultura que haya existido. La otra pregunta es ¿cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Pues bien, el concepto de cultura se define por la cultura, más que todo es esas tradiciones, lo que decía anteriormente, esas costumbres, esos rasgos que identifican de una cultura a otra o a un individuo de otro, y lo que hacen para prevalecer esas tradiciones. Entonces, la cultura en antropología es el estudio de las muestras o hallazgos antropológicos, que son aquellos objetos que encontramos en los museos y fueron representativos de la cultura, como los objetos utilizados en la casa, para la cacería de estas culturas, todos los materiales utilizados, los bailes, el lenguaje, cuáles eran sus tradiciones. Esto es la cultura en antropología. Se describe como los hallazgos o muestras estudiadas por los arqueológicos, historiadores o antropólogos. Y por último, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como pluriétnico y multicultural? Bueno, yo entiendo por antropología como la doctrina, la ciencia que estudia la cultura, los hallazgos encontrados, las muestras que narran las vivencias de esas culturas, la tradición, esos bailes representativos de cada una de ellas, lo que las hace diferente a muchas de las culturas. Por eso es que dice que es pluriétnico, o sea, la cantidad de etnias, la cantidad de culturas que fueron existentes en la antigüedad y las que aún prevalecen en este tiempo, pues yo digo que tan difícil, porque con los nuevos adelantos tecnológicos todo ha ido cambiando, así como las personas, ya lo que queda de eso es muy poquito. Entonces, multicultural, sí, multicultural es todas aquellas rasgos culturales que existieron o que todavía hay algunas muestras representativas de ellos. ¿Y por qué la Constitución Política de Colombia, entre los derechos que tenemos todos los colombianos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de conservar, de salvaguardar, de cuidar todas esas
costumbres, todas esas culturas que son las que nos identifican, que nos dicen quiénes somos, más que un valor sentimental, económico, perdón, para nosotros significa un valor sentimental, un valor patrimonial. Por eso todos esos hallazgos y esas muestras que eh, hemos encontrado y permanecen guardadas como trofeos en la mayoría de los museos de Colombia es porque es patrimonio nacional de la nación. Así fue declarado por la Constitución Política de 1991. Porque es bonito recordar cómo vivieron nuestros ancestros, sus costumbres, sus rasgos, todo lo que identificó de todas las culturas existentes. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Que tengan un feliz día.